Bien, buenos días. Mi nombre es Percy Maita, soy egresado de la universidad y en esta oportunidad me han invitado a poder compartir parte de la experiencia que tengo en cómo escribir sin plagio y en la parte previa que vimos de cómo hacer una búsqueda de información. Por tanto, lo que les voy a pedir es que revisen la información que vamos a contar, que podamos revisar lo que hay y sobre todo practicar, porque es la única forma de poder aprender esto. Por tanto, los objetivos de esta clase son, primero, conocer qué es el plagio, cuáles son los tipos de plagio y las consecuencias de esto, identificar las formas que tenemos para poder detectar plagio, conocer las consecuencias éticas, académicas y legales vinculadas al plagio, y aquí va a ser importante que busquen cuál es la normativa de la universidad para que ustedes estén conscientes de qué les puede suceder si cometen plagio, y finalmente algunos tips de cómo redactar sin plagio. Esto probablemente lo desarrollemos mucho más en las prácticas y tareas que les dejen a continuación. Un primer punto es identificar el plagio. ¿El plagio qué es? Primero es que el plagio es una modalidad de fraude científico. Y dentro de fraude científico tenemos lo que llamamos invención, que es cuando una persona no hizo nada y todo se lo inventó y lo escribió, y es una de las faltas más graves que tenemos en fraude científico. La otra es la falsificación o manipulación de datos, es decir, si hiciste la investigación, pero para poder lograr que ésta diga lo que tú quieres, empezaste a manipular los datos o llenaste falsamente las encuestas o creaste información simplemente para respaldar tu hipótesis. Esa también es una modalidad de fraude científico. Y la otra es la que llamamos plagio. ¿Y plagio qué sucede? Tú sí haces la investigación, tienes tus datos, pero tienes pereza mental y copias información de otros. Y si llevamos a una definición específica de lo que es plagio, esta definición es de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, es que es la apropiación, presentación y uso de material intelectual ajeno sin el reconocimiento de su fuente. Y dado que estamos en un entorno académico y de investigación, se presupone que todo investigador tiene claro qué cosa es el plagio. Por tanto, se asume una intencionalidad, una presunción de intencionalidad. Es decir, si les detectan plagio, ustedes no pueden decir, no fue mi intención, no me castiguen. Lo que tenemos que tener en cuenta es que toda falta tiene una sanción. Lo que va a pasar es que la sanción se puede agravar o se puede atenuar según las características de lo que suceda. Pero eso es algo importante y por eso están teniendo esta clase al inicio de su carrera para que sepan de que no pueden cometer plagio. Y hablando un poco de lo que es intencionalidad, un punto que tenemos que tener claro es que la falta de intención, asumiendo de que podríamos decir de que no tenemos la intención de cometer plagio, no exime de que se haya cometido la falta y como tal la falta tiene una sanción. Les pongo un escenario. Asumamos, en una forma trágica, que han ido en el carro con los amigos hacia Asia, se han pegado una bomba y han intentado regresar manejando. Y en este regresar manejando, atropellaron y mataron a alguien. La pregunta es, ¿cometieron una falta? Pues sí. ¿Merecen una sanción? Sí. ¿Tenían la intención de atropellar y matar a alguien? No. Es decir, que tengan la intención o no, no los exime de la falta cometida. Y eso es un punto que tenemos que tener en cuenta. Sin embargo, ¿qué pasa si la persona a la que atropellaron fue el ex o la ex? En ese caso, sí hay intencionalidad y lo que pasa con la falta se agrava. Es decir, el no tener la intencionalidad o decir se me chispoteó no va a eximirlos de que han cometido una falta. Ojo, lo que puede decir eso es que pueden atenuar la sanción, pero la falta la han cometido. Y van a ver en sus diferentes sílabos que cuando digan que han cometido plagio pueden estar desde desaprobar la tarea específica, desaprobar el curso, desaprobar el año o ser expulsados de una universidad. Todo va a depender de cuáles son las reglas específicas de la universidad, por lo que una primera gran tarea para ustedes es busquen la legislación de la universidad respecto a plagio.
Y esto es algo que debemos trabajar en las prácticas. Deben buscarlo y discutirlo con sus docentes. ¿Cuáles son las potenciales sanciones que ustedes tendrían en caso cometan plagio en la universidad? Ya sea en un trabajo académico, ya sea en su tesis o en el trabajo de investigación que piensan hacer. Esto de aquí es una fuente recomendada, está el link para que ustedes luego lo puedan descargar y puedan leer más sobre todo el contexto de plagio. Y aquí vamos a conversar específicamente ya sobre los diferentes tipos de plagio. El primer gran tipo de plagio es el plagio de ideas, que es sumamente complicado de poder demostrar. ¿Por qué? Porque como yo demuestro que a mí se me ocurrió una idea antes que otra persona. Y justamente en ámbitos académicos como la universidad, donde continuamente estudiantes y profesores estamos contando ideas y adelantando cosas que nos gustarían hacer, es muy probable de que tomemos ideas de otros sin darnos cuenta. En ese caso es muy complicado poder terminar el plagio de ideas. ¿Qué es lo correcto? Si tienes dudas, consulta. Si es que tuvieras una duda de si has tomado la idea de otros o de un docente o de un colega, lo que tienes que decirle es: mira, estoy pensando hacer esta investigación, ¿tú la vas a hacer o te interesa participar en ella? Pues sí o no. Si es sí, invítalo a colaborar a tu estudio. Si es un no y no está interesado en participar, por lo menos ya has llegado a una conversación leal donde la otra persona se niega a participar y te deja la cancha libre para poder trabajar en ese tema. Y es un punto importante. Pero también en el plagio de ideas pasa otra cosa. Por ejemplo, a las personas que tenemos mucho más tiempo en el campo profesional, creemos de que ya como hemos aprendido muchas cosas, ya lo que sabemos es nuestro. Por tanto, creemos, por ejemplo, yo les estoy contando de plagio y la definición de plagio lo estoy tomando de otros, y yo no puedo decir que esta definición de plagio es mía, porque yo no la creé. De repente la uso mucho, pero yo tengo que citarla siempre porque yo no la creé. Lo único que yo voy a dejar de citar es aquello que yo ya creé, que es mío, es personal. Y eso es un punto importante. Por tanto, siempre debemos citar. Y esto es un punto importante que ya lo hemos visto en la clase previa de búsqueda de información. Pero la forma más frecuente de plagio es el plagio de texto. ¿Y qué es esto? Es cuando copiamos textos de otros autores y los ponemos en nuestro texto, sin citar de dónde proviene esto. Acuérdense que la idea de plagio es engaño. Y engaño en decir que estoy diciendo que esto es mío cuando no lo es. Me estoy apropiando de la información de otros. Entonces, esto es el punto importante en plagio. Y en el plagio de texto pueden haber dos tipos de plagio de texto. El plagio literal, que es aquel que tiene que ir siempre entre comillas más la cita, o el plagio de texto en general, donde yo estoy usando el texto de otros con refraseos, la misma idea, pero no cito la fuente. Entonces, cuando hablamos de plagio de texto tenemos dos tipos de plagio de texto. Plagio literal, cuando he copiado completamente textos de otros y debo ponerlos entre comillas para que otras personas entiendan de que ese texto literalmente no es mío en todo su contenido, o cuando he tomado información de otros, no es idéntico a lo que dicen otros, pero debo poner siempre la referencia de dónde lo tomé. Y esto es un punto importante. ¿Por qué? Porque vamos a ver que el plagio es muy frecuente. Y muchas veces conversando con colegas mayores, siempre me decían, el plagio es un problema de las generaciones actuales. De hecho, y como van a ver, el primer caso que les presento de plagio es un plagio que sucedió en CIMEL. Ustedes van a conocer CIMEL. CIMEL es la revista Ciencia e Investigación Médica Estudiantil Latinoamericana, que tiene sede en la Sociedad Científica de San Fernando, acá en San Fernando, pero es la revista latinoamericana de estudiantes de medicina, y la trajimos a Perú hace 2014, 12, hace 16 años que está acá en Perú. Y en esta revista, unos estudiantes de Arequipa tuvieron la mala suerte de cometer plagio, y plagio de quien era editor de otra revista médica. Por tanto, ellos se dieron cuenta y nos mandaron una carta diciéndonos: estos estudiantes han cometido plagio. Y si ustedes ven en el texto que les estamos mostrando, el plagio le llamamos parcial cuando no han copiado idénticamente y literal cuando han copiado exactamente el mismo texto. Y si ustedes ven, es una copia burda del otro texto. Ellos hicieron su investigación, pero copiaron la introducción y la discusión del otro autor.
Y eso está mal. Y cuando nosotros preguntamos a los editores de revistas biomédicas sobre este caso, nos dijeron, no, los estudiantes tienen la costumbre de copiar y pegar. Y yo no diría tanto eso, porque esto no es un fenómeno actual, que dado el Internet que tenemos acceso, nos permite más fácilmente copiar y pegar. No, porque en el pasado dense cuenta qué tenía que suceder para que alguien se dé cuenta que ustedes han plagiado. En el pasado tenías que tener la mala suerte de que tú copiabas un texto y que la persona que te leía tenía qué cosa haber pasado, que haber leído el mismo texto, haber tenido un fenómeno de déjà vu, es decir, acordarse de que había leído eso antes, tener el texto para poder corroborarlo y poder verificar que era plagio. Eso era bien raro. En cambio ahora, si tú tienes sospecha de plagio, ¿qué haces? Copias el texto, lo pegas en Google y para, salió el plagio. Por tanto, ahora, más que sea más frecuente o menos frecuente que en el pasado, ahora están fritos porque es mucho más fácil de identificar cuando alguien ha plagiado. Y eso es lo que vamos a ver ahora y les vamos a mostrar tips de cómo reconocer plagio para que ustedes luego puedan evaluarlo con mayor facilidad. Por tanto, cuando tú tienes o tú lees un texto, ya la persona que está entrenada en investigación le es sumamente fácil, sin siquiera usar un buscador de plagio, poder identificar dónde hay plagio. Por ejemplo, cuando tengo párrafos que no tienen coherencia entre sí, se nota el corta y pega. O cuando en un párrafo digo yo, en otro nosotros, en otros ustedes, en otros vosotros, aquí ya te das cuenta que o tiene personalidades múltiples o es que ha copiado y pegado a otros autores. O también sucede cuando no usan palabras frecuentes en el medio. Me pasó, por ejemplo, con un estudiante de posgrado que puso en su tesis los médicos generalistas. Y médicos generalistas no usamos en Perú. Eso se usa en España. Entonces puse el texto y apareció el plagio. O me pasó en un momento cuando yo era responsable de publicaciones en el Instituto Nacional de Salud, me llegó un texto de lo que llamábamos fitofarmacopea peruana y resulta que el primer párrafo de la fitofarmacopea decía en nuestras pampas de la Patagonia. Y evidentemente Perú no tiene Patagonia. Y lo que habíamos encontrado es que todo ese texto era copiado de la fitofarmacopea argentina. Y así, varias experiencias. También cuando hay problemas de citas, por ejemplo, y ustedes van a aprender y han revisado en la clase previa que hay varios estilos de citaciones. Tenemos estilo Vancouver, tenemos estilo APA, estilo ISO y varios más. Si yo veo un párrafo que tiene estilo APA y otro tiene estilo ISO y otro Vancouver, ya me di cuenta de que has plagiado, porque has copiado y pegado diferentes textos. O de repente empiezas a escribir y tienes referencia 10, una cita 10, y luego cuando voy a ver las referencias solamente hay 5 citas. Es decir, pegaste y copiaste el mismo número de la cita y eso estaba mal. Y eso es fácil de ver. De hecho, otra técnica que hay, y los invito a que lo hagan, entren al Word, pongan en la parte superior para ver características del texto, que es como un guioncito, y van a ver las características del texto. Y una persona que ha copiado de HTML, hay ciertas características que te permiten identificar que es copia. O si ustedes han osado a traducir de Google Traductor para pegarlo en su trabajo, Google Traductor te copia y pega con un fondo de pantalla medio celeste plomito, que también se puede verificar. O también sucede que cuando copian y pegan textos, vamos a encontrar diferentes tipos de letra y diferentes tipos de color, que son bien sutiles, pero alguien ya entrenado los va a detectar. Así que tengan cuidado. Es súper fácil para un ojo entrenado poder verificar que existe plagio. O que pongan citas que ustedes no pueden acceder. De repente me ha pasado con alumnos de que me ponen citas de tesis de otros países de hace como 100 años. La pregunta es, ¿cómo ellos llegaron a la biblioteca de otra universidad donde no tienen acceso? No lo pudieron hacer, simplemente copiaron y pegaron textos de otros con sus referencias. Y esto es un error frecuente. Yo no debo copiar textos de otros para escribir. Esto es un pecado. Lo que yo debo de hacer para poder escribir es usar mis propias ideas. Y luego vamos a ver cuál va a ser la estrategia de cómo redactar. ¿Qué tan frecuente es? De hecho, después de que les mostré que encontramos este caso de plagio en la revista CIMEL,
con otro grupo de estudiantes de medicina de aquí de San Fernando, evaluamos los trabajos de uno de los cursos, no me acuerdo si era patología o parasitología, de aquí de la universidad. Y encontramos que de 24 trabajos de investigación ejecutados en el año 2004, 23 tenían plagio, de 24. Y 8 tenían párrafos enteros copiados literalmente. Y solo evaluamos las introducciones de cada uno de los trabajos. 23 de 24 tenían plagio. En ese tiempo usaban Rincón del Vago, monografías.com y demás, que como ya hemos visto en la clase de búsqueda, eso es pecado completo. Ustedes no pueden tomar esas fuentes como referencias. Lo bueno es que ahora han mejorado sus referencias y copian de revistas. Lo malo es que sigue siendo plagio y eso debemos evitarlo. Hasta en tesis, evaluamos en otra universidad del país 33 tesis, que eran todas las que se habían sustentado en un año de una escuela de medicina. Y esas 33 tesis encontramos 27 que tenían plagio. Uno de cada 3 párrafos tenía evidencia de plagio completo. Es decir, era muy frecuente y continúa siendo frecuente el plagio en los documentos de investigación generados por estudiantes de medicina. Ahora, ¿esto es exclusivo del estudiante? Con toda seguridad y la experiencia les digo que no. Como editor de revistas biomédicas he tenido muchos casos de plagio en artículos que se presentan a revistas científicas. Más aún, encuentro más plagio en estudios de posgrado que en estudios de pregrado. Así que tengamos cuidado. ¿Y qué encontramos asociado al plagio? Que el profesor asesor que acompañaba el trabajo de investigación nunca había publicado en su vida. ¿Por qué? Porque no tenía la rigurosidad para revisar la investigación y no guiaba en forma adecuada al estudiante. Independientemente de eso, eso no es excusa para ustedes para que cometan plagio. En revistas, un caso que me pareció muy anecdótico y siempre lo cuento es que llegó un artículo a la revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública, que es la revista que está en Medline, en Scopus, peruana, que como hemos visto en la clase previa, son las bases de datos donde queremos publicar los artículos que a nosotros nos interesa mostrar. Y esta revista en particular recibí un artículo, era muy evidente de que había plagiado porque no encontraba algunos autores y en una parte del texto decía Blanco et al encontró esto y yo no encontré en ninguna de las referencias ningún Blanco y buscaba y no encontraba plagio, así que lo que hice fue copiar las referencias en Google y ponerlas y encontré un artículo que tenía una buena parte del texto con las mismas referencias de ese artículo. ¿Y qué sucedió? Que la persona había traducido todo el texto y el autor no se llamaba Blanco, su apellido era White, solo que también había traducido el apellido sin darse cuenta. Es una anécdota, pasa. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en general para esto? Muchas universidades tienen políticas específicas de control y manejo de plagio. Una de las principales universidades que empezó con el control de plagio en el Perú fue la Católica. Y en la Católica, dado que tienen un fuerte área sociales, y en sociales se tiene la costumbre de usar el entrecomillado, cosa muy distinta. En salud, por lo general, no usamos entrecomillados, porque en ciencias exactas y ciencias de la vida, no importa quién dijo y cómo lo dijo, sino importa el mensaje que está contando. En cambio, en sociales sí importa la forma como dijo alguien algo, porque en la forma como dijo alguien hay un sentido que contar. En salud no pasa eso, y por eso en salud casi nunca usamos entrecomillado. Pero en Católica pasa eso, y ustedes van a ver en Católica que hay este tipo de campañas, no te comas las comillas. ¿Por qué? Porque además de la posibilidad de cometer plagio parcial, tienen el reto de cometer plagio literal porque usan textos completos de otros autores dentro de su texto. Entonces pasa esto en Católica. Y ellos reniegan del plagio porque al igual que todos consideramos, es una falta ética, es negarse a pensar, es retrasar el conocimiento y es ir en contra de la esencia de la universidad, que es la generación de conocimiento y sobre todo de honestidad. Y este punto es importante. De hecho, a Católica le pasó que 2 estudiantes fueron sancionados en el año 2010 por cometer plagio en forma reiterativa, hasta apareció en los periódicos.
Y el caso se elevó al Codacún. Antes, ustedes probablemente conozcan a SUNEDU, pero antes de SUNEDU existía la Asamblea Nacional de Rectores. Y esta Asamblea Nacional de Rectores tenía un consejo que se llamaba el Codacún, que estaba conformado por ex rectores y ex decanos de Derecho. Es decir, la crema innata de la universidad peruana de esos tiempos. Y ellos resolvieron darle la razón a los estudiantes plageros, diciendo que los estudiantes se comportan de manera natural al imitar y copiar en exceso sin indicar las fuentes. Es decir, el estudiante naturalmente es plagero, es lo que dijeron ellos. E incluso a los profesores nos dijeron que la enseñanza consiste fundamentalmente en repetir ideas y formulaciones ajenas y que a veces por economía nos olvidamos de poner las fuentes. Y eso es totalmente inaceptable. Y eso es lo que pasaba. De hecho, Católica no les hizo caso y siguió, y no sé si todavía siguen en un proceso penal para poder reincorporarlos, pero seguían expulsados hasta ese tiempo. Otro caso es SAN. La Universidad de SAN empezó como escuela de graduados y cuando tú entras a un posgrado en esa te hacen firmar un documento. Si te encuentran plagio, te botan de la universidad. Y este caso fueron 5 estudiantes de maestría que ya estaban terminando la carrera y algo que les va a pasar a ustedes mucho es de que van a tener muchos trabajos en la universidad y van a decidir agruparse. Entonces se van a hacer grupos de 3, de 4, de 5 y probablemente este grupo lo compartan entre otros cursos. Es una práctica común, yo lo he hecho también. Pero ¿cuál es el problema? De que tenemos que tener la confianza de que tu compañero de grupo sea honesto. Y en este caso les pasó de que se habían repartido igual los trabajos y en uno de los trabajos le tocaba a un alumno hacer el trabajo. Y este alumno plagió. Llegó, el docente lo verificó y los expulsaron a los 5. Los estudiantes, los otros 4, dijeron, yo no plagié, fue él. Y la otra persona aceptó que esa persona había plagiado. Pero la universidad igual los votó. Llegaron hasta el Tribunal Constitucional, que es la máxima entidad de la jurisprudencia peruana. Entonces llegaron al máximo ente del sistema judicial y el máximo ente del sistema judicial creó un precedente. Y dijo, ustedes pusieron su nombre en el documento y al poner su nombre, que eso se llama autoría, reconocen los beneficios y las consecuencias negativas que podrían acarrear a ello. Es decir, si no se detectaba plagio, ustedes hubiesen pasado y se hubiesen obtenido el grado. ¿Sí o no? Pero si les detectaron plagio, también tenían que asumir las consecuencias. Por tanto, están bien expulsados. Es decir, de ahora en adelante, si ustedes detectan que en un trabajo de grupo han cometido una falta, todos caen. De repente la universidad podría tener algún tipo de condescendencia a partir de las evidencias, pero la falta está cometida y todos cometieron la falta porque pusieron su nombre. Así que tengan cuidado en las cosas que ponen su nombre, confíen en sus compañeros, pero tampoco den cheque en blanco. Revisen siempre la información antes de mandarla, esto es importante. ¿Por qué es importante esto? Porque cada vez más, y ahora lo hemos visto en noticias, si ustedes a futuro, y les va a pasar sobre todo con sus documentos de investigación, tesis, y ustedes particularmente la nueva ley les pide de que tengan un trabajo de investigación para obtener el bachiller y una tesis para obtener el título profesional, van a tener que tener 2 documentos que van a estar disponibles en la web. Y si hay plagio, les va a pasar que por ahí si ustedes obtienen algún cargo público, alguna persona se puede dedicar a buscarle plagio al documento que ustedes han colgado. Y les muestro algunos casos. En el caso del primer ministro alemán, que sería similar a un presidente, tuvo que renunciar porque le declararon plagio en su tesis doctoral. El presidente de Hungría tuvo que renunciar porque le declararon plagio en su tesis doctoral. Sin embargo, en el Perú la gente es mucho más permisiva con el plagio. Alfredo Bryce Echenique, un escritor reconocido, él dice que el plagio es un homenaje y que se sienten contentos de que él los haya plagiado. Está mal, sin duda. Hay N congresistas que plagian en sus proyectos de ley, incluso de Wikipedia, que sabemos que en Wikipedia cualquiera escribe y no es una fuente confiable. Sí, Wikipedia no es una fuente confiable, ¿no lo sabían? Entonces, no les pasa nada, siguen plagiando. De hecho, uno de los grandes políticos que dice que plagio no es copia, no es plagio,
no es copia, es plagio. Esta persona ha plagiado en múltiples documentos y por determinados procesos que están medio oscuros no ha recibido sanciones, pero ha cometido plagio. O incluso tenemos al cardenal Copiani, el cardenal de la Iglesia Católica Peruana, que fue expulsado del comercio por haber cometido plagio en forma reiterativa en sus columnas. Él aducía que como era la palabra de Dios, no se citaba a Dios. En realidad se le demostró que había plagiado a un montón de escritores que no tenían nada que ver con la Iglesia y que el mismo Papa en sus encíclicas cita. Entonces no hay excusa para no citar, porque eso es lo correcto. Y alguien que incluso esté vinculado a la Iglesia debería ser por lo menos honesto, cosa que este señor no lo es. Finalmente, y hace poco, probablemente han escuchado, que la superintendenta de SUNEDU fue renunciada del cargo porque se le detectó plagio. Y ella dijo, no puse las comillas, pero no es plagio, totalmente falso. Y es totalmente inconcebible que una persona a ese nivel de cargo en Universidad Peruana no tenga la menor idea de lo que es plagio. Y eso está mal. Por tanto, ustedes, si están viendo este video, ya no tienen excusa alguna para no decir que no sabían que era plagio. Incluso, y otro tipo de plagio es plagio de figuras. Aquí les muestro un caso, de un artículo, un reporte de caso, donde uno de los autores se copió la figura de otro reporte de caso. O sea, si tú vas a contar un reporte de caso mínimo, usa tu caso que has encontrado, no te copies la figura de otros. Y esto es muy fácil de detectar. Ustedes entran a Google Imágenes, suben si quieren su foto de Facebook, y van con eso a buscar si hay otra persona o en otro lugar de la web que alguien ha usado su foto de Facebook. Bueno, eso es fácil de ver. Yo puedo subir imágenes de revistas y puedo ver si otra persona ha copiado la imagen que yo publiqué en otra revista o para otra cosa. Y esto es la facilidad. Y ahora te permiten identificar si alguien está usando información de otros. Entonces, una técnica muy frecuente que han usado muchos para escribir texto es abrir en su pantalla el artículo que les interesa y abrir su archivo de Word. Y a veces lo que hacen es copian el texto, lo pegan en su Word y empiezan a reescribirlo o refrasearlo como para que nadie se dé cuenta que han hecho eso. Entonces hay dos problemas ahí. Problema uno, que al tratar de refrasear puede ser que estés contando un mensaje diferente al que debías contar. Y de hecho me ha pasado muchas veces leyendo artículos de revista, gente que me ha citado que dice una cosa de mi trabajo que no era lo que debía yo contar. ¿Por qué? Porque trataron de refrasear para que no parezca copia y en ese refrasear cuentan una cosa distinta. O lo que pasa es que a veces, como ya refrasearon, sienten la necesidad de ya no citar y también es un problema. Entonces tengan cuidado con eso. El autoplagio es cuando ustedes ya empiezan a publicar bastante y usen sus mismos textos para otros textos. Y ahí sigue siendo la misma lógica. Ustedes están mintiendo porque les estoy contando que este texto es nuevo cuando no lo es. Lo correcto es, cítense también ustedes de lo que han contribuido previamente. El autoplagio en esencia también busca engañar al lector de que esto es algo nuevo. Entonces, hay varias cosas de las que tenemos que tener en cuenta. Y si se dan, o más o menos me han seguido, el plagio hay la intención de engañar al otro, en decir que esto es nuevo o es mío cuando no lo es. Y todo el tema de investigación se basa en honestidad y confianza. Para que un investigador tenga credibilidad, las personas tienen que creer que su trabajo es honesto. Si ya detectamos en su trabajo que no hacen las cosas correctas, no van a creer en ustedes. Y eso es lo peor que les puede pasar si están interesados en hacer investigación. Y en el caso de ustedes, no solo tienen que estar interesados, están obligados, porque tienen que hacer un trabajo de bachiller y tienen que hacer una tesis. Y eso va a ser a futuro. Entonces, ¿cuál es la técnica para detectar plagio? Primero, lo que les había contado. Lean el texto. Si en el texto hay información que les causa ruido, ya sea porque no hay coherencia entre párrafos, porque son diferentes personas, porque usan anglicismo, porque usan palabras que no se usan en el medio, o porque hay citas no referenciadas, una alternativa es copiar el texto y pegarlo en Google y verificar eso.
Pero lo que van a ver es que hay una serie de software disponibles en la web, algunos gratuitos y algunos pagos, que te permiten verificar si hay plagio o no. Uno fácil es Plagium. Plagium.com te permite hacer búsquedas 3 a 4 al día para pequeños textos donde ustedes pueden copiar y buscar similitudes. Si es poco texto, es menos de un párrafo, con Google es suficiente. Lo ponen en Google y puede aparecer de dónde lo han copiado. Si quieren más texto, hay otro software. Creo que la universidad tiene Turnitin, no tengo la seguridad. Pero hay que ver y preguntar qué herramientas tenemos en la universidad para poder detectar plagio. Aquí les muestro un caso, por ejemplo, en este de aquí, ustedes van a ver este que se llama Los médicos generalistas. Era un texto que evidentemente no respondía a texto peruano y lo pusimos en Google y automáticamente apareció el texto donde había copiado este estudiante de posgrado. En este caso les voy a mostrar, y este es un típico caso de plagio que yo encuentro en trabajos de estudiantes de pre y posgrado que llegan a mis manos. Suelen copiar las introducciones de otros estudios y copian, al igual que van a ver en ese ejemplo, ustedes ven en celeste, dice 6, 7 y la referencia 6 y 7, y en amarillo la versión copiada donde dice 1 y 2. Este estudiante copió parte de la introducción de otro estudio. Como era vivo, copió también las referencias del otro. Si ustedes se dan cuenta, es plagio literal. Un estudiante honesto que no sabe escribir, también hubiese citado el artículo celeste donde copió. En este caso, ese estudiante no puso la cita del artículo donde copió. Por tanto, cuando alguien hace esto, ¿qué es lo que piensa el evaluador? Esta persona sabía de que estaba cometiendo algo mal. ¿Por qué? Porque no citó el artículo del cual plagió ese texto. Porque si no supiera cómo escribir, al menos hubiese citado el artículo de donde copió. Pero como sabía que si citaba el artículo de donde copió, alguien podía leerlo y darse cuenta que estaba plagiando, prefirió omitir. Por tanto, en este caso es un plagio agravado. ¿Por qué? Porque está mostrando intencionalidad. Sabía y estaba ocultando información adrede. Estaba plagiando de uno y estaba evitando citarlo para que nadie se dé cuenta. En este caso hay más sanción, así que tengan cuidado. Entonces, los software que nos ayudan a detectar plagio tienen ciertos problemas y características que hay que saber. Por ejemplo, hace unas 2 semanas hubo una denuncia para una vicerrectora de la universidad de que había cometido plagio y salió por las redes sociales que había cometido plagio en el 95% de su tesis. Pero luego la denuncia se cayó. ¿Por qué? Porque cuando tú pones en un software un documento, el software va a buscar similitud. Entonces, punto 1, si el artículo ya está publicado, va a salir que es igual al artículo ya publicado. Segundo, si tú vas a evaluar un documento que es antiguo, es posible que ese documento también lo hayan plagiado, como pasó en ese caso. Hemos encontrado que gran cantidad del plagio que se había reportado era texto que le habían plagiado a ella. Entonces, cuando uno usa un software, el software te da similitud de textos. Una persona entrenada tiene que revisar y limpiar la información de qué texto es copiado, qué texto tiene la cita y está entrecomillado, y qué texto no amerita llamarse copia. Por ejemplo, ¿qué texto yo no amerito poner entre comillas a pesar de que pueda ser parecido a otro? Por ejemplo, la definición de alguna enfermedad. Casi todos las usamos y no necesito ponerle entre comillas. Por ejemplo, cuando hablo de algunas fórmulas, son exactas, no puedo cambiar la fórmula y no tengo por qué ponerle entrecomillado. Entonces, esto es un punto importante a la hora de escribir. Hay ciertos tipos de fraseos en que no deben ir entrecomillados porque son de uso común. Eso en salud. Y hay diferentes porcentajes de riesgo de plagio. Cada vez que una vez tú usas un software te van a poder limitar y es bien variable el porcentaje recomendado para considerar plagio o no plagio. Pero siempre debe verificarse lo que te reporte el sistema con la fuente original donde supuestamente se copió. Es decir, buscar la fuente original. Y es algo que siempre se tiene que acostumbrar. Siempre busquen la fuente original. Esto lo hemos conversado en la clase previa. Les cuento un poco
yo soy director de investigación en la Universidad Científica del Sur y nosotros hemos ideado cómo detectar plagio. Y lo pongo aquí para que vean cómo una universidad puede sancionar el plagio. Por ejemplo, si ustedes presentan su proyecto de tesis, es decir, el protocolo de investigación, y detectamos menos del 10% de plagio en el software, se registra su tema de tesis, no hay problema. Pero si tiene entre 10 y 30%, le vamos a mandar un comunicado a tu asesor y el director de escuela para que nos digan qué pasó. Pero si es más del 30%, es posible que te mandemos al Comité de Integridad Científica, que es el Comité de Integridad Científica el que se encarga de sancionar faltas éticas como esta. Pero si ya es la tesis, si ya encontramos en el documento de tesis más del 10%, sí enviamos a considerar de que lo puedan mandar al Comité de Ética. Y no se registre en el repositorio, porque actualmente sus tesis tienen que subirse al repositorio para que sean disponibles públicamente para todo el mundo. Pero si encontramos más del 30%, automáticamente anulamos su acta de sustentación. Es decir, han podido sustentar exitosamente en la universidad, ya en teoría están contentos porque los van a recibir su título, pero si detectamos plagio, automáticamente le anulamos el acta de sustentación y estarían desaprobados. Entonces tengan cuidado. Medidas como esta hay en una serie de universidades. Entonces, tener cuidado de cómo uno puede manejar y controlar esto de aquí. ¿Qué dice el Código Penal? Incluso es posible que una persona pueda ir a la cárcel por cometer plagio. Si tú tienes plagio y eres un funcionario público, lo que dice la ley es que eso es un agravante y por ese agravante te pueden meter a la cárcel. Pero lo que es cierto es que en la práctica nadie se ha metido a la cárcel por plagio y cuando hay un caso de plagio tú puedes denunciar a la persona ante Indecopi por derechos de autor, ante el fuero civil para tener una reparación civil o ante el fuero penal para que metas a la cárcel a la persona. De lo que he buscado no he encontrado casos de personas que hayan sido metidas a la cárcel por plagio. Entonces, y aquí viene el tip, ¿cómo debo escribir sin plagio? Que es un poco lo que nos interesa. Lo que tenemos que hacer es evitar, primero, abrir un texto que nos interesa del cual quiero copiar y el Word. Segundo, tampoco es una buena idea abrir el Word y tener lo que muchos llamamos el síndrome de la hoja vacía o la pantalla en blanco. Es decir, regularmente, y lo van a corroborar ustedes de ahora en adelante en todos sus trabajos, por lo general recién les viene la inspiración una hora antes de subir el trabajo a la aula virtual. Y ahí desesperadamente les llega toda la inspiración y están escribiendo como locos. Y esa no es una buena idea. ¿Por qué? Porque al final, casi siempre cuando tenemos una página en blanco, tenemos muchas dudas de cómo empezar el texto. Y eso nos bloquea muchas veces. Entonces, ¿qué es lo recomendable hacer cuando queremos escribir un texto? Primero, hacer lluvia de ideas. Definan las ideas clave que ustedes quieren contar. Hacen una lluvia de ideas, a partir de la lluvia de ideas ordenan la secuencia de lo que ustedes desean contar. Una vez que tienen la secuencia, redactan un párrafo. Por ejemplo, les pongo un caso. Asumamos que quiera yo publicar un artículo o mi trabajo de investigación que voy a hacer es sobre tuberculosis en poblaciones indígenas del Perú. Mi interés es conocer cuál es la prevalencia de tuberculosis en poblaciones indígenas. Entonces, con mi grupo, la idea es, bueno, hagamos una lluvia de ideas. ¿Qué debería yo contar sobre tuberculosis en indígenas? Bueno, primero podría contar cuál es la magnitud de la tuberculosis, ¿no? Qué tan frecuente es, cuánto mata, cuántos se enferman. Segundo, podría contar la tuberculosis en poblaciones vulnerables, población pobre, población altoandina, población marginada, población indígena. Luego podría contar qué tan frecuente o qué estudios hay en poblaciones indígenas del mundo, o si hay en el Perú, y finalmente contar que ese es mi problema de investigación. Hasta ahí serían mi lluvia de ideas, y ya las he ordenado en una secuencia. Entonces ahora redactemos cada párrafo. Entonces digamos que voy a escribir mi primer párrafo sobre la magnitud de la tuberculosis, que ese sería mi título del párrafo. Entonces yo empezaría, la tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa que afecta a X personas en el mundo. Y lo pongo en X porque ahorita no me acuerdo o no tengo el valor. Entonces, X personas en el mundo, de estas, X% mueren al año, y sigo X porque no tengo el valor, ¿no? Y X son multidrogoresistentes. En el Perú, para el año tanto, se ha demostrado
que X personas en el Perú viven con tuberculosis y tantas están en tratamiento. Y lo pongo X y tantas porque el valor no me lo sé, no me lo sé de memoria. Entonces, hasta ahí yo escribo el texto. Una vez que he escrito mi texto, el siguiente punto es busquemos la información. Yo he redactado eso porque ya lo he leído en algún lado, pero tengo que buscar la data actualizada. Entonces me meto, recordamos la clase de búsqueda de información, y ahora voy a buscar en forma específica, ya sea en Scholar Google, en Medline, en Cielo, ¿dónde está el dato que yo necesito? Es decir, busquemos la fuente original que dice, de repente esa es la OMS, ¿cuántos casos de tuberculosis en el mundo hay para el año 2017? Busco esa información, pongo el dato en mi texto y cito. Luego busco la fuente del MINSA para saber cuántos casos de tuberculosis hay en el Perú. Pongo el dato y cito. Y de esa forma voy escribiendo y de esa forma pongo la información que es mía, porque no va a haber plagio porque esa estructura la estoy creando yo. Puede ser que otros tengan una estructura mental similar, pero las palabras, la consistencia, las citas son mías. Imposible que me detecten plagio. Pero bueno, seguimos escribiendo. Una vez que busco información complementaria con cada idea, el siguiente paso que recomiendo aquí, sí imprima. Imprime el texto y ahora haz la revisión inversa. Es decir, al comienzo dijimos cuáles eran las ideas que iban a mandar cada párrafo. Ahora lo que hagamos es el proceso inverso. Leamos el texto e identifiquemos si cada párrafo tiene la idea que queríamos contar y si esas ideas van bien. ¿Por qué es buena esta técnica? Porque a veces cuando nos sentamos a escribir un texto, estamos escribiendo y nos vamos por la tangente. Y escribimos párrafos que nos parecen bonitos, pero que no tienen nada que ver con lo que queremos contar. Y luego nos da pena borrar ese párrafo que nos costó tanto escribir. Y luego estamos en conflicto de cómo movemos todo el trabajo para incluir ese párrafo que nunca debió ir. Y nos da pena. Y ahí perdemos tiempo. Entonces, siempre lo primero es trabajar con un esqueleto o un índice de lo que quieres contar. Y ahí trabaja con tu equipo para poder hacerlo. Una vez que ya hemos escrito el texto, ya lo hemos verificado, después de haberlo impreso y verificado que las ideas están bien y que hay una secuencia lógica y que se quiere contar lo que quiero contar, la pregunta es, ¿se puede reducir? ¿Se puede ajustar el texto? ¿Puedo modificar o agregar cosas? Verificamos que las citas digan lo que quieren decir, perfecto. Aquí vamos a usar lo que son los gestores de referencia que hemos visto en la clase pasada. Revisamos ortografía y gramática, ojo, no confíen 100% en el corrector de Google, de Word, hay errores, tengan cuidado, sobre todo con términos médicos, por ejemplo les va a pasar que le cambian de serológico a sexológico y así otros términos que en el campo biomédico el procesador de Word no los conoce bien, tengan cuidado. Finalmente, antes de mandar su tarea, mándenlo por un detector de plagio. Usen Plagium, usen Google, veamos si tenemos Turnitin u otro, para poder verificar que su texto no tiene plagio. Una vez que han hecho eso, yo recomiendo mandarlo a dos tipos de personas. Una persona que no sepa nada del tema, o sea, si tienen un familiar que no sea su mamá, porque su mamá siempre les va a decir que todo está bonito, sino más bien alguien que lo tiene en el Facebook y lo revise. Si esa persona lee tu texto y lo entiende, significa que está bien. Si la persona lee tu texto y no lo entiende, significa que debes reescribir. ¿Por qué? Porque escribir en ciencia no es escribir complicado, sino es escribir claro y simple. Punto importante. Y después lo mandas a tu asesor para que tu asesor ya te corrija temas de fondo. Pero si tú le mandas a tu asesor un texto mal escrito, te va a corregir gramática, ortografía, pero no sobre el fondo. O simplemente te va a decir, esto no sirve. Y ahí le haces perder el tiempo al asesor. Tengan cuidado con eso. Entonces, recordemos, y esto para que ustedes lo revisen mientras que estamos viendo la clase. Háganse estas preguntas y chequen con lo que hemos hablado si esto es correcto. ¿Qué es el plagio? ¿Qué tipos de plagio hemos revisado? ¿Qué les podría suceder si cometen plagio? ¿Y cómo evitarían el plagio cuando redactan un texto? Finalmente les recomiendo e insisto, revisen la normativa de la universidad, de la facultad y en sus sílabos respecto a qué sucedería si cometen plagio. Muy bien.